Mi esposa me dijo que me fuera delante de todos nuestros invitados. Por la mañana, era ella la que estaba haciendo las maletas. Si no te gusta, la puerta está ahí mismo. Mi esposa me dijo que la puerta estaba ahí mismo. Técnicamente, tenía razón. Lo que Brooke no había considerado era que cuando le dices a tu esposo que use la puerta delante de 25 personas, siempre existe la posibilidad de que realmente lo haga. Y lo hice. Pero una sorpresa le esperaba por la mañana, pero me estoy adelantando. Mi nombre es Dean. Tengo 40 años, y hasta el 40º cumpleaños de Brooke, pensé que tenía un matrimonio bastante decente. Brooke y yo habíamos estado casados durante casi 6 años. Salimos durante un poco más de 2 años, nos casamos sin persecuciones dramáticas en aeropuertos ni objeciones de parientes ancianos, y nos establecimos en lo que consideraba una vida cómoda. La casa era mía, y no lo digo en el sentido de golpearse el pecho, mi castillo, mis reglas. Quiero decir, literalmente la compré años antes de conocer a Brooke. Había trabajado duro, ahorrado agresivamente, tomado varias decisiones financieras a mis 20 años que fueron considerablemente menos emocionantes que las decisiones financieras de mis amigos, y finalmente compré un lugar que amaba. 3 dormitorios, un patio trasero de tamaño decente, una pequeña piscina, un garaje para 2 coches. Cuando Brooke se mudó después de que nos casamos, nunca lo traté como algo que no fuera nuestro hogar. Ella lo decoró. Reemplazamos muebles juntos. Plantó cosas en el patio trasero que repetidamente me informaron que no eran malas hierbas. A pesar de parecer sospechosamente malas hierbas, ocupó aproximadamente el 87% del espacio del armario. Cosas normales del matrimonio. En 6 años, nunca le había echado en cara la propiedad de la casa durante una discusión. Ese detalle se vuelve importante más tarde. Se suponía que el 40º cumpleaños de Brooke sería una fiesta bastante pequeña. Así es como me lo vendió de todos modos. Quizás 15 personas, dijo unas 3 semanas antes. 15 sonaba razonable. Sus padres, su hermana y su cuñado, un puñado de amigos, un par de compañeros de trabajo. La haríamos en casa, usaríamos el patio trasero, contrataríamos un catering, compraríamos algunas bebidas, pondríamos música. Fácil. No soy muy de fiestas. Pero Brooke cumplía 40. Eso le importaba, así que quería que tuviera un gran cumpleaños. Reservé el catering. Pedí suficiente alcohol para abastecer una pequeña cumbre diplomática. Organizamos mesas afuera. Brooke eligió las decoraciones. Yo me encargué de las cosas prácticas mientras ella se encargaba de las cosas que involucraban colores cuyos nombres no conocía. Aproximadamente una semana antes de la fiesta, Brooke mencionó casualmente que el número de invitados había cambiado. ¿Cuánto? No mucho. Esa frase debería ser ilegal. Cada vez que tu cónyuge dice no mucho, prepárate inmediatamente para mucho. ¿Cuántos? 25. La miré. Ella sonrió. Dijiste 15. Lo sé. Solo estoy tratando de entender cómo una lista de invitados ganó accidentalmente un 67%. Ella puso los ojos en blanco. Algunas personas más querían venir. La gente no había querido venir. Brooke los había invitado. Pero podía ver hacia dónde iba la conversación. Está bien, dije. Ella sonrió y me besó en la mejilla. Gracias. Bien. 25 personas. No iba a iniciar una investigación del Congreso por 10 sillas adicionales. 2 días después, llegué a casa y encontré 2 maletas en la habitación de invitados. Las miré por un segundo. Luego encontré a Brooke en la cocina. ¿Vamos a alguna parte? Parecía confundida. ¿Qué? Las maletas. Ah, mamá y papá. Por supuesto, Diane y Richard, los padres de Brooke, vivían lo suficientemente cerca como para que nunca se mencionara el alojamiento nocturno. Pensé que venían el sábado por la mañana. Lo hacían, pero mamá pensó que sería más fácil si venían el jueves. Miré hacia el pasillo, así que están aquí. Papá fue a buscar algo al coche.
Mamá está arriba. Maravilloso. Aparentemente, había llegado a la etapa de ser propietario de una casa en la que la gente podía mudarse a mi habitación de invitados antes de que yo supiera que habían llegado. ¿Cuánto tiempo se quedan? Solo hasta el fin de semana. Respiré hondo. Brooke se dio cuenta. Dean, ¿qué? No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa en la que estás molesto pero finges que no lo estás. Acabo de llegar a casa y descubro que tus padres se quedan aquí por 4 noches. 3. Jueves, viernes, sábado, domingo. Se irán el domingo. Entonces, técnicamente, 3 y un poco más. Ella se rió. ¿Ves? Ya estás sobreviviendo. Esa era la forma favorita de Brooke de lidiar con pequeñas violaciones de límites. Convertirlas en bromas. Generalmente, la dejaba. Y de nuevo, era su cumpleaños. Así que le besé la frente y dije, bien. Diane bajó 10 minutos después. Dean. Me abrazó como si no nos hubiéramos visto en años. Nos habíamos visto 12 días antes. Diane tenía 65 años y tenía la habilidad única de entrar en cualquier habitación y comportarse inmediatamente como si hubiera sido elegida gerente de ella. Una vez en una boda, la vi reorganizar las tarjetas de sitio porque pensaba que la novia había sentado a la gente de manera ineficiente. La novia lloró. Diane todavía cree que mejoró la recepción. Tu patio trasero se ve maravilloso, me dijo. Gracias. Aunque esas sillas probablemente deberían moverse. Solo ha estado en la casa 10 minutos y ya ha comenzado a tomar el control. ¿Qué les pasa? Están demasiado cerca de la piscina. Están a 6 pies de la piscina. Exactamente. No tenía idea de lo que eso significaba. Diane salió a inspeccionar el campo de batalla. Brooke apareció a mi lado. Por favor. La miré. ¿Qué? Es mi fin de semana de cumpleaños. Acaba de llegar y ya está reubicando muebles. Está tratando de ayudar. La definición de ayudar de tu madre es notablemente similar a ocupar territorio. Brooke se rió. Sé amable. Soy amable. Luego, el viernes trajo la siguiente sorpresa. La hermana de Brooke, Melissa, llegó con su esposo y sus 2 hijos. Los niños tenían 8 y 10 años. No había nada malo con los niños, niños perfectamente normales. Pero Brooke y yo habíamos discutido específicamente mantener la fiesta solo para adultos porque habría alcohol, una piscina, música y 25 personas deambulando por la casa. Vi a los niños correr hacia el patio trasero. Luego miré a Brooke. Ella supo de inmediato. No lo hagas. No dije nada. Estabas a punto de hacerlo. Estaba a punto de preguntar si esos son adultos inusualmente bajos. Melissa no pudo encontrar una niñera. ¿Y descubrimos esto cuándo? Ayer. Naturalmente. Brooke. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirle a mi hermana que no podía venir? Podrías habérmelo dicho a mí. Son niños, Dean. No van a destruir la casa. Uno de ellos pasó corriendo llevando algo que parecía sospechosamente un recogedor de piscina. Lo vi desaparecer. Admiro tu confianza, suspiró. Por favor, no seas un gruñón este fin de semana. Eso me molestó un poco. No porque estuviera equivocada en que yo estaba irritado, sino porque se había estado desarrollando un patrón durante el año anterior. Brooke tomaría una decisión que involucraba a su familia. Yo me enteraría después. Si lo cuestionaba, era difícil. Si me oponía, era controlador. Si lo aceptaba, todos estaban felices. Especialmente todos los que no eran yo. Aún así, ninguna de estas cosas valía individualmente una pelea importante. 10 invitados adicionales, bien. Padres quedándose varias noches, bien. Niños en una fiesta solo para adultos, bien. El sábado por la tarde llegó, y honestamente, la fiesta se veía genial. El tiempo cooperó.
El patio trasero estaba decorado. Los del catering tenían todo listo. La música estaba sonando. La gente comenzó a llegar alrededor de las 4. Brooke se veía increíble, y lo que es más importante, feliz. Eso hizo que los últimos días valieran la pena. Me abrazó después de que llegó la primera oleada de invitados. Gracias por hacer todo esto. Sonreí. De nada. No, en serio, me encanta. Bien. Me besó. Durante aproximadamente 1 hora, todo fue exactamente como esperaba que fuera. La gente comió, la gente bebió. Brooke se rió con sus amigas. Alguien elogió el patio trasero. Alguien más preguntó quién hizo el catering. Estaba de pie cerca del patio hablando con uno de los compañeros de trabajo de Brooke cuando noté a 2 empleados del catering moviendo una de las mesas. Me disculpé y me acerqué. ¿Todo bien? El chico más joven asintió hacia la casa. La señora nos pidió que la moviéramos. No necesité aclaración. Solo había la señora en mi casa capaz de dar órdenes a profesionales contratados sin consultar a nadie. Encontré a Diane cerca de la cocina. ¿Les pediste que movieran la mesa de servicio? Sí. ¿Por qué? Estaba en el lugar equivocado. La puse allí porque el enchufe para las bandejas calentadoras está justo detrás. Antes de que pudiera responder, Brooke entró. ¿Qué está pasando? Nada, dijo Diane. Estamos arreglando la mesa. Miré a Brooke. Me dio una pequeña expresión suplicante. Cumpleaños, ¿verdad? Asentí. Como sea. Diane sonrió. Soy capaz de una tremenda moderación cuando estoy debidamente motivado. Luego vi a Diane abriendo un armario cerca del comedor. Ese armario contenía algunas botellas que no guardaba con el licor habitual. Principalmente regalos. Algunas cosas que había comprado mientras viajaba. Una botella en particular había estado allí durante casi 4 años. No era un artículo de coleccionista de $10.000, pero era cara, difícil de reemplazar, y la había estado guardando para una ocasión específica. Diane la sacó. Mi sistema de alarma interno se activó. Diane. Ella se giró. Sí. Estoy guardando esa. Miró la botella. ¿Para qué? Para una ocasión diferente. Ella se rió. Dean, tu esposa cumple 40. Lo sé. Entonces, ¿qué mejor ocasión? La ocasión para la que la compré. Eso debería haber sido suficiente. Era mi botella. La había comprado. La había guardado deliberadamente. Había aproximadamente suficientes otras botellas en la casa para hacer que cada invitado olvidara dónde vivía. Pero Diane había encontrado la única cosa que no quería que se abriera, lo que naturalmente la hizo irresistible. Oh, no seas tan tacaño, dijo. Luego comenzó a quitar el sello. Extendí la mano y le quité la botella, no de forma agresiva, solo con firmeza. No. Diane me miró como si hubiera abofeteado a una monja. Y fue entonces cuando Brooke se acercó. ¿Qué pasó? Tu esposo está guardando su precioso whisky, dijo Diane. Brooke miró la botella, luego a mí. Dean, ¿qué? Es mi cumpleaños. Soy consciente. Hay otras 12 botellas por ahí. Miré a Brooke, esperando que dijera algo simple. Quizás, mamá, déjalo. En cambio, se encogió de hombros. Oh, vamos. Puedes comprar otra. Y ahí estaba, una pequeña frase, nada dramático, nada por lo que arruinar un cumpleaños. Pero de pie allí, en mi propio comedor, sosteniendo algo que le había pedido específicamente a otra persona que no tomara, de repente me di cuenta de que a nadie parecía interesarle particularmente si yo decía que sí o no. Volví a poner la botella en el armario. Dije que no. La sonrisa de Brooke desapareció por medio segundo. Luego la forzó de nuevo. Bien. Diane negó con la cabeza. Increíble.
Cerré el armario. De alguna manera, creo que nos recuperaremos. Luego volví a salir. En ese momento, todavía creía que la botella iba a ser la parte más irritante de la noche, lo cual en retrospectiva fue adorable. Me di 10 minutos. Esa es una de las ventajas de tener 40 años. A los 25, cuando algo me molestaba, sentía una necesidad urgente de abordarlo de inmediato. A los 40, había aprendido que a veces lo más saludable que puedes hacer es comer un pastel de cangrejo en miniatura y evitar a tu suegra. Así que lo hice. La fiesta continuó. Brooke se lo estaba pasando muy bien. Se movía de grupo en grupo, aceptando cumplidos, tomando fotos, riendo más fuerte de lo habitual. Diane se mantuvo mayormente alejada de mí. También una victoria. Finalmente, todos se reunieron alrededor de las mesas de afuera para comer. Terminé sentado frente a Brooke y a 2 asientos de Diane. No es una posición ideal, pero había testigos. Alguien elogió el patio trasero. No recuerdo quién. Uno de los compañeros de trabajo de Brooke, creo. Este lugar es hermoso, dijo. Especialmente el patio. Gracias, dijo Brooke. Diane se unió de inmediato. Deberías haberlo visto antes de que Brooke se mudara. La miré. Quizás había tomado más vino de lo que me di cuenta. Si Brooke no hubiera aparecido, continuó Diane, este lugar probablemente todavía parecería una cueva de soltero. Varias personas se rieron. Brooke sonrió. No se equivoca. Me opongo, dije. Brooke me señaló. Cuando me mudé, este hombre poseía 3 platos. 4, recuerdo, porque venían en un juego de 4. Uno estaba astillado. Seguía siendo legalmente un plato. Eso provocó una risa. Brooke se inclinó hacia uno de sus amigos. Tenía una televisión gigante, un sofá, 4 supuestos platos y exactamente 2 toallas. Toallas de calidad, dije. Toallas grises, un color atemporal. Más risas. Era un hombre soltero que vivía solo. Por supuesto, la casa cambió después de que Brooke se mudó. Debería haberlo hecho. Luego Diane agregó, al menos ahora puedes decir que aquí vive una mujer. Sonreí. ¿Para eso son todas las almohadas? Brooke se rió. Diane no había terminado. Brooke realmente convirtió este lugar en un hogar. Miré alrededor del patio que había pasado años pagando y mejorando antes de conocer a Brooke. La piscina se había instalado 2 años antes de nuestra primera cita. Había reconstruido parte de la terraza yo mismo con mi hermano. Había renovado la cocina. Había reemplazado el techo. Había plantado los árboles a lo largo de la valla trasera. Aparentemente, sin embargo, el lugar solo había alcanzado la clasificación legal de hogar una vez que llegaron las almohadas decorativas. Podría haber corregido a Diane. No lo hice. En cambio, levanté mi copa. Gracias a Dios que Brooke me rescató. Brooke sonrió. Alguien tenía que hacerlo. Algunas personas se rieron de nuevo. La conversación siguió adelante. Lo dejé pasar porque a pesar de todo lo que sucedió después, quiero ser justo en algo. No estaba sentado allí secretamente furioso. No estaba manteniendo una lista mental titulada a cosas por las que mi esposa pagará más tarde. Estaba irritado. Su madre siempre había estado demasiado cómoda ofreciendo opiniones que nadie había solicitado. Nada de eso era nuevo. Luego Diane hizo un anuncio y fue entonces cuando mi noche dio un giro bastante brusco. Habíamos terminado de cenar. La gente se estaba levantando, rellenando bebidas, moviéndose entre el patio y la casa. Estaba hablando con el esposo de Melissa cuando escuché a Diane decir en voz alta, bueno, todos me verán mucho más seguido pronto. Al principio no presté mucha atención. Eso sonó más como una amenaza que como información, pero supuse que estaba bromeando. Alguien preguntó por qué. Diane sonrió. Porque prácticamente viviremos aquí. Mire. Brooke estaba de pie junto a su madre, y la expresión de Brooke cambió ligeramente.
Si no hubiera estado casado con ella durante 6 años, probablemente no lo habría notado, pero lo hice. Sus hombros se tensaron, su sonrisa se congeló. Me acerqué. ¿Qué significa prácticamente viviendo aquí? Diane me miró. Oh, ya sabes, mientras todo se arregla en nuestra casa. No, no lo sabía. Miré a Brooke. ¿De qué está hablando? Brooke tomó un sorbo de vino. Mala señal. Íbamos a hablar de eso mañana. Otra frase que debería ser ilegal. ¿Hablar de qué? Brooke miró a su alrededor. Varias personas ahora estaban escuchando. Bajó la voz. Mis padres necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Diane respondió. Unos meses, probablemente. De hecho, me reí. ¿Unos meses? Brooke me lanzó una mirada. Dean. No, estoy preguntando. ¿Dijo meses? Es temporal. Todos los arreglos de vivienda son temporales si tu línea de tiempo es lo suficientemente larga. Miré a Diane, luego a Richard, y luego de vuelta a mi esposa. ¿Y cuándo exactamente me iba a enterar de esto? Brooke suspiró. Te acabo de decir, mañana. Interesante. No hagas esto ahora mismo. ¿Hacer qué? Convertirlo en un problema. La miré fijamente. No estoy convirtiendo nada en nada. Estoy tratando de entender lo que me estás diciendo. Diane agitó una mano. Oh, por el amor de Dios, Dean. No nos vamos a mudar permanentemente. Actúas como si estuviéramos pidiendo tu riñón. No. Si estuvieran pidiendo mi riñón, supongo que alguien lo habría mencionado antes de la cena. Brooke se acercó. ¿Podemos por favor no tener esta conversación delante de todos? La miré. Me encantaría. Entonces para. Yo no la empecé. Eso era objetivamente cierto. Diane lo había anunciado a la mesa, pero los hechos comenzaban a tener un valor limitado. Diane frunció el ceño. ¿Cuál es exactamente el problema? Todavía no lo sé. Me enteré hace 30 segundos. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras se soluciona lo de nuestra casa. Y eso está bien. Diane parpadeó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aparentemente Brooke ya te dijo que ese en algún lugar sería aquí. Brooke dijo inmediatamente, no dije exactamente eso. Diane se giró hacia su hija. Dijiste que podíamos quedarnos. ¿Silencio? Miré a Brooke. Brooke miró a su madre. Por primera vez en toda la noche, casi me agradó Diane. La honestidad accidental sigue siendo honestidad. ¿Lo hiciste? Pregunté. Brooke exhaló. Dean, íbamos a discutirlo. Después de que ya les habías dicho que sí. Dije que lo resolveríamos. Diane parecía confundida. Me dijiste que no sería un problema. Brooke cerró los ojos brevemente. Casi sentí pena por ella. Casi. Entonces, dije, les dijiste que no sería un problema. Sabía que probablemente estarías de acuerdo. ¿Basado en qué? Son mis padres. Asentí lentamente. De acuerdo, hablaremos de ello mañana. Diane intervino de inmediato. ¿De qué hay que hablar? Ahí se fue el alivio de Brooke. Miré a su madre. Sobre si 2 personas se van a mudar a nuestra casa por varios meses. Somos familia. Así que creo que eso es algo que Brooke y yo deberíamos discutir antes de que cualquiera de nosotros esté de acuerdo. Diane se rió suavemente. No una risa feliz. Uno de esos pequeños sonidos despectivos que la gente hace cuando está a punto de explicar por qué tu opinión es defectuosa. Nunca pensé que mi hija necesitaría permiso para ayudar a sus propios padres. Ahora había quizás 10 personas fingiendo no escuchar. Algunos eran mejores en eso que otros. El rostro de Brooke se tensó. Dean, es mi cumpleaños. La miré.
Lo sé. Entonces, ¿puedes por favor no hacer esto esta noche? Diane negó con la cabeza. Claramente no está contento con esto. Y ahí estaba, la hermosa trampa. Si continuaba hablando, estaba arruinando el cumpleaños. Si dejaba de hablar, mi silencio podría ser tratado como un acuerdo. Elegí una tercera opción. No sé cómo me siento al respecto todavía, Diane, porque nadie me preguntó. Su boca se tensó. Melissa finalmente habló. No son extraños, Dean. Me volví hacia ella. Sé quiénes son, Melissa. Brooke dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué siempre tienes que controlarlo todo? Eso me tomó por sorpresa. Perdóname. ¿Me escuchaste? Las conversaciones a nuestro alrededor se habían desvanecido. Genial. Nada mejora un desacuerdo matrimonial como una audiencia. ¿Soy controlador porque quiero saber antes de que la gente se mude a nuestra casa? Siempre haces esto cuando algo no es tu idea. Eso no es cierto. No. Lo es. Todo tiene que suceder a tu manera. La miré fijamente. Esto ya no era sobre los padres. O quizás nunca lo había sido. Invitaste a 10 personas más de las que acordamos. Abrió la boca. Continué. Tus padres llegaron 2 días antes de lo que esperaba. Melissa trajo a los niños después de que acordamos que esto sería solo para adultos. Tu madre ha pasado la tarde reorganizando cosas e intentando abrir botellas que le pedí específicamente que no tocara. Diane se burló. Brooke negó con la cabeza. ¿Ves? Estás llevando una lista. No, estoy explicando por qué la idea de que todo tiene que suceder a mi manera es ridícula. He dicho que sí a básicamente todo lo que has pedido este fin de semana. Diane dio un paso adelante. Brooke, no necesitas justificarte. Me volví hacia ella. Diane, esto es entre mi esposa y yo. Ese fue el momento en que todo cambió. El rostro de Brooke brilló de ira. No le hables así a mi madre. Fruncí el ceño. ¿Así cómo? Dije, esta conversación es entre nosotros. En mi casa, no puedes hablarle a mi madre de esa manera. Escuché 2 palabras. Mi casa. La miré. ¿En tu casa? Nadie se movió. Brooke tenía una opción. Podría haberse corregido. Podría haber dicho, nuestra casa. Podría haberse reído de ello. En cambio, con su madre a su lado, su hermana observando, sus amigos observando, y suficiente vino en su sistema para hacer que retroceder se sintiera peor que redoblar la apuesta, levantó la barbilla. Sí, Dean, mi casa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la noche estaba a punto de volverse mucho más interesante. Yo vivo aquí, Dean. También es mi hogar. Nadie dijo que no lo fuera. Entonces deja de actuar como si fueras el dueño y todos los demás necesitaran tu permiso para existir aquí. Estoy pidiendo una conversación antes de que tus padres se muden por varios meses. Aparentemente, eso se ha convertido en tiranía. Diane se paró junto a su hija. Brooke, no te humilles. Si un hombre está tan molesto por hacer espacio para tus padres. Miré a Brooke. Voy a decir esto una vez más. Podemos discutir lo de tus padres mañana. No, porque mañana seguirás pensando que tienes la última palabra. El rostro de Brooke enrojeció. Siempre tienes que ganar. Diane negó con la cabeza. Increíble. Mi hija no debería tener que rogarle a su esposo que la deje ayudar a su familia. Brooke miró a su madre, luego de vuelta a mí. Ese era el problema. Ahora tenía una audiencia. Retroceder significaría admitir que había manejado esto mal. Así que, en cambio, fue más lejos. Si no te gusta cómo se hacen las cosas en esta casa, la puerta está ahí mismo. Luego hubo un silencio ensordecedor. Incluso las personas que habían estado fingiendo no escuchar dejaron de fingir. ¿Me estás diciendo que me vaya de mi propia casa? Brooke dudó quizás medio segundo.
Era su última oportunidad para detenerse. En cambio, levantó su copa. Te estoy diciendo que nadie te obliga a quedarte. Eso fue todo. No porque estuviera furioso, sino porque de repente todo se volvió muy simple. De acuerdo. Su expresión cambió. Miré hacia atrás por última vez. 25 personas tenían asientos de primera fila para el colapso de la fiesta de cumpleaños de Brooke. No iba a darles un bis. Feliz cumpleaños, Brooke. Me di la vuelta y comencé a alejarme. Conduje hasta un hotel a unos 20 minutos de distancia y reservé una habitación. Esperaba que Brooke llamara en 10 minutos. No lo hizo. 20 minutos, nada. 40, todavía nada. Eso en realidad me dijo más de lo que una llamada telefónica lo habría hecho. Todavía estaba en la fiesta, rodeada de su familia, y aparentemente convencida de que me calmaría y volvería arrastrándome una vez que terminara mi pequeño berrinche. Aproximadamente una hora después, mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de Brooke. Espero que estés feliz. Arruinaste mi cumpleaños. Lo leí 2 veces. Aparentemente, la había forzado a prometer en secreto nuestras habitaciones de invitados a sus padres, hice que Diane lo anunciara públicamente y luego de alguna manera me metí dentro del cuerpo de Brooke y me dije a mí mismo que me fuera. Noche ocupada. Escribí, disfruta de tu fiesta. Luego puse mi teléfono en silencio. A la mañana siguiente, Brooke llamó alrededor de las 9. Respondí, buenos días. Hubo una pausa. Su voz era diferente ahora. Menos alcohol, menos audiencia. ¿Vienes a casa? Necesitamos hablar. Estoy de acuerdo. Pude escuchar el alivio en su voz. Pensó que volvía a casa para disculparme. Quizás discutiríamos. Quizás ella también se disculparía. Luego tomaríamos un café, culparíamos a todo el asunto al alcohol y a Diane, y eventualmente estaría de acuerdo en que sus padres podrían quedarse porque negarse después me haría parecer mezquino. Ese era probablemente el plan. Solo había un problema. No regresaba para hacer las paces. Regresaba porque era mi hogar. Cuando llegué, el coche de Richard todavía estaba afuera. Entré. Diane y Richard estaban en la cocina. Diane me miró como si yo personalmente hubiera cancelado la Navidad. Brooke bajó las escaleras. Necesitamos hablar en privado. En un minuto. Ella frunció el ceño. Miré a Diane. ¿Cuándo planeaban mudarse? Diane parpadeó. ¿Qué? Dijiste que te quedarías aquí. ¿Cuándo? Miró a Brooke antes de responder. La próxima semana. Eso fue útil. Brooke no solo había estado de acuerdo en principio. Ya había un horario. Asentí. Eso no va a suceder. Brooke me miró fijamente. Dean, tus padres no se van a mudar. Ya lo discutimos anoche. No, no lo hicimos. Anoche, terminaste la discusión mostrándome la puerta. Diane se cruzó de brazos. Entonces nos estás castigando porque tú y Brooke tuvieron una discusión. No, estoy respondiendo la pregunta que nadie se molestó en hacerme antes de hacer planes. Brooke dio un paso adelante. No puedes tomar esa decisión por tu cuenta. La miré por primera vez desde que entré. Sonreí. Exactamente. Ella se quedó en silencio. Eso, dije, es lo que intentaba explicarte ayer. Su expresión cambió. Entonces, ¿qué propones? Que tus padres se queden donde están o encuentren otro lugar. ¿Y nosotros? Ahí estaba. Finalmente, la verdadera pregunta. La miré. Necesitamos averiguar si todavía deberíamos vivir juntos. El rostro de Brooke se quedó en blanco. ¿Qué? Lo de anoche no fue solo por tus padres. ¿Estás hablando en serio de terminar nuestro matrimonio por una discusión? No, estoy hablando de lo que la discusión me mostró. Me miró fijamente. Luego su ira regresó.
¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir en un hotel hasta que decidas si soy lo suficientemente buena para ti? No. Entonces, ¿dónde te vas a quedar? Aquí. Ella parpadeó. ¿Qué? Me quedo aquí. La cocina quedó en completo silencio. Brooke me miró como si de repente hubiera cambiado de idioma. ¿Y yo? Mantuve su mirada. Eso es algo que tú necesitas resolver. Brooke me miró fijamente. ¿Entonces se supone que debo irme de mi propia casa? Había algo casi impresionante en esa frase después de la noche anterior. Ayer, te sentías perfectamente cómoda con que yo la dejara. Estaba enojado y me fui. Ahora he vuelto. Diane intervino. Mi hija no va a ninguna parte. Esta también es la casa de Brooke. La miré. Diane, ahora es el momento de dejar de interferir. La cara de Diane cambió. Fue sutil, pero lo vi. Brooke miró a su madre, luego a mí. Diane y Richard finalmente subieron a empacar. Una vez que se fueron, Brooke cerró la puerta de la cocina. Esto es una locura. ¿Qué parte? Estás destrozando 6 años de matrimonio por algo que dije mientras estaba borracha. No, hablemos de lo que pasó antes de que te emborracharas lo suficiente como para mostrarme la salida. Se cruzó de brazos. ¿Qué significa eso? Cuando les dijiste a tus padres que podían quedarse aquí. Ya te lo dije. ¿Cuándo? Miró hacia otro lado. Eso respondió más de lo que esperaba. Brooke. Hace unas semanas. De hecho, hice una pausa. Unas semanas. Y nunca lo mencionaste. Iba a hacerlo. ¿Mientras cargaban cajas por la puerta principal? No seas idiota. Tengo una curiosidad genuina. Se mudaban la próxima semana. Sabía que probablemente dirías que no. Así que sabías que podría oponerme. Sabía que lo complicarías. Y tu solución fue prometérselo primero. Son mis padres. Y yo soy tu esposo. Puso los ojos en blanco. ¿Por qué sigues convirtiendo esto en una especie de competencia? No lo hago. Tú sí. Decidiste que su respuesta importaba antes que la mía. Estaba tratando de ayudarlos. ¿Entonces por qué ocultármelo? No respondió. No oculté nada. Hiciste un arreglo hace semanas y planeabas decírmelo días antes de que se mudaran. Estaba esperando el momento adecuado. Me reí. Aparentemente, el momento adecuado era después de que tu madre lo anunciara a 25 personas. No se suponía que eso sucediera. No, se suponía que yo debía enterarme en privado, cuando decir no me convertiría en el que ya había decepcionado a tus padres. La mandíbula de Brooke se tensó. Se dio la vuelta. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Luego dijo en voz baja. No debería haber dicho lo que dije anoche. Estaba enojada. No quise que te fueras de verdad. Eso casi me hizo reír. Por supuesto que no. Se giró. ¿Qué se supone que significa eso? Lo dijiste porque estabas segura de que no lo haría. Brooke se quedó quieta. Pensaste que podías decirme que me fuera delante de tu familia porque me quedaría allí, lo aceptaría y eventualmente lo dejaría pasar. Dije algo estúpido. Dijiste algo seguro. Seguro para ti porque no pensaste que habría consecuencias. Sus ojos se entrecerraron. Así que esto se trata de darme una lección. No, estoy tratando de decidir si quiero seguir casado con alguien que no respeta mi opinión. Eso finalmente terminó la discusión. Arriba, escuché una maleta rodando por el suelo. Brooke miró hacia el techo, luego de vuelta a mí. Así que eso es todo. 6 años. Anoche, trataste nuestro matrimonio como algo que podías usar en mi contra porque estabas rodeada de tu familia. Hoy estoy tratando de averiguar cómo se ve cuando no están detrás de ti. No dijo nada. Y no me voy de mi propia casa porque decidiste humillarme en ella.
Unos minutos más tarde, Diane bajó con su maleta. Ayer, había estado discutiendo sobre mudarse. Hoy, arrastraba su equipaje hacia la puerta principal. La vida se mueve rápido. Richard la siguió. Diane se detuvo a mi lado. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Estás destruyendo tu matrimonio por nada. Brooke la miró. Mamá, para. Diane parpadeó. Esa pudo haber sido la primera vez en todo el fin de semana que Brooke le dijo esas palabras a la persona correcta. Richard recogió en silencio ambas bolsas más pequeñas. Se fueron. Brooke subió las escaleras. Unos 20 minutos después, bajó con una maleta y una bolsa de lona. Se detuvo cerca de la puerta. Sigo pensando que estás llevando esto demasiado lejos. Quizás ni siquiera vas a detenerme. La miré. Ayer, me mostraste la puerta delante de toda tu familia. Te dije que en realidad no quería que te fueras. Lo sé. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque no quería que mi esposa creyera que podía hablarme así solo porque estaba segura de que me quedaría. Brooke se quedó allí unos segundos más. Luego recogió su bolso. La puerta se cerró detrás de ella. Y de pie en la casa silenciosa, me di cuenta de algo casi divertido. Brooke había tenido razón todo el tiempo. La puerta realmente estaba ahí mismo. Simplemente tomó hasta la mañana siguiente para descubrir cuál de nosotros realmente necesitaría usarla. Brooke se quedó con su hermana. Aparentemente, la casa de Diane seguía siendo inadecuada para invitados, lo cual fue un desarrollo impresionante considerando que esperaba que yo alojara a 2 de ellos durante meses. Brooke y yo no hablamos durante 3 días. Al cuarto, llamó. Esta vez, no hubo gritos, ni audiencia, y afortunadamente, ni Diane proporcionando comentarios legales desde la barrera. Brooke se disculpó, no solo por decirme que me fuera, sino por aceptar que sus padres se mudaran sin hablar conmigo primero. Admitió que sabía que podría oponerme, y que esa era exactamente la razón por la que había estado posponiendo la conversación. Le dije que no estaba listo para que volviera a casa. No le gustó esa respuesta, pero por una vez la aceptó. Sus padres encontraron un alquiler a corto plazo. Milagrosamente, la civilización sobrevivió. Brooke y yo seguimos casados por ahora. Estamos hablando y estamos tratando de averiguar si lo que sucedió fue una noche terrible o el momento en que finalmente noté un problema que había estado creciendo durante mucho más tiempo. Honestamente, todavía no sé cómo termina eso. Pero una cosa ha cambiado. Brooke ya no toma decisiones por los dos y me lo cuenta después. Y Diane no ha reorganizado ni un solo mueble en mi casa desde la fiesta. Así que, pase lo que pase con mi matrimonio, al menos las sillas finalmente están a salvo.